Y regresamos con toda la actitud con esa canción de Pitbull en este arranque de semana. Y bueno, las emociones, amor, miedo, alegría, tristeza, rabia, y me imagino que ha de haber muchas otras, pero qué mejor que poder platicar de esto con nuestro experto. El tema de hoy, las luces y las sombras en nuestras emociones. Qué gusto tenerte aquí, Javier Alard, coach ontológico y además autor de los Ojos de Luna y el fin de las cometas. Así es, Los Ojos de Luna y el fin de los cometas. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí. Un placer que nos acompañes, Javier, para poder hablar de este interesante tema que nos enriquece, ¿no? Nos enriquece el alma, porque normalmente los lunes tratamos temas así de motivación, donde nosotros queremos compartir a todos nuestros radioescuchas estos conocimientos de ustedes para poderlos llevar a cabo en nuestra vida. Y finalmente, tener calidad de vida y ser felices, ¿no? Así es. Y además, bueno, las emociones es un tema que no es tan fácil de tratar, ¿no? Además es un tema que muchas personas lo evitan, que no les gusta, que quizá no lo entienden, que no está tan claro. Y es un tema que da para mucho. Es hablar de las emociones, nos abre un mundo de posibilidades en cuanto a cambiar nuestros resultados desde ahí, desde cambiar nuestros pensamientos para manejar nuestras emociones, cómo esto repercute en el cuerpo, etcétera. Entonces, a mí es un tema que me apasiona, el tema y que podríamos platicar horas, pero platícame antes que nada, coach ontológico. ¿Qué es coach ontológico? Así es. Mira, bueno, primero, el coaching, que es algo que está muy de moda ahora, ¿no? El término se oye, el coaching para la acción, el coaching de esto, coach de vida, coaching transformacional, etcétera. El coaching es un acompañamiento. Un coach es alguien que te acompaña hacia a tu descubrimiento, que tú descubras, que tú aprendas y desde ahí que mires diferentes cosas para tener diferentes acciones y por lo tanto diferentes resultados. Y coaching ontológico. La ontología en filosofía es el estudio del ser. Uh-huh. ¿Y qué es el ser? El ser soy yo con todo lo que yo tengo, es decir, mi parte emocional, mi parte racional, mi parte corporal, pero además también mis experiencias, lo que yo ya viví, mi historia, el contexto donde crecí, mi formación académica, mi historia, mi familia, mi dominio moral, mi dominio espiritual, todo eso forma mi ser. Entonces el coaching ontológico es una mirada al ser humano, pero viéndolo en la completitud de su ser, ¿no? Mirando todos estos dominios y desde ahí acompañarlo hacia su aprendizaje. Qué increíble, porque entonces vuelvo yo a comprobar que somos únicos e irrepetibles. Exacto. Definitivamente, porque nuestro ser, pues es todo, como dices, todo lo que hemos vivido, nuestras situaciones, nuestra educación, cómo nosotros también vemos la vida. Porque a veces pensamos, qué extraño que aunque hayamos crecido en la misma casa, con los mismos papás, seamos hermanos y seamos tan diferentes. Exacto. ¿Verdad? Y fíjate que justo esa es una de las bases, o si no es que la base principal del coaching ontológico, el mirar que cada uno de nosotros somos personas completamente diferentes, que todos sentimos, pensamos, reaccionamos completamente distinto, aunque, como tú bien lo dijiste, aunque hayamos crecido bajo el mismo techo, con la misma familia, nos hayamos formado en el mismo lugar, todos somos completamente distintos y si nosotros empezamos a legitimar esto, a vernos como otros completamente, podemos empezar a fluir mejor en nuestras relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente vamos por ahí, por el mundo pensando que los demás deben reaccionar como yo, sentir como yo, pensar como yo, y nos metemos en discusiones interminables donde yo tengo la razón y tú estás mal, cuando no, simplemente desde la persona que yo soy, este es mi punto, y desde la persona que tú eres, ese es tu punto de vista, y ninguno tenemos la verdad de las cosas, simplemente es cómo interpretamos la vida cada uno de nosotros. Claro, dependiendo de lo que vivimos. Exacto, dependiendo de lo que vivimos, incluso de nuestra composición química, biológica. Ya te acuerdas esto famoso del vestido, que si era azul, que si era negro, ¿no? Sí, claro. Eso es un ejemplo muy simple de que no vemos lo mismo por cómo estamos compuestos, no sentimos lo mismo, no vemos las cosas igual, solo sabemos cómo las interpretamos.
Por eso es importante saber este tipo de temas, para que nosotros también podamos entender a los demás. Exacto. Y entender tantas cosas. Hace poco me decían a mí, es que no te entiendo, con un tema especial de emociones. No te entiendo. Y yo, ¿cómo me explico? Pues es que hemos vivido cosas diferentes, ¿no? Todos. Así es. Y fíjate que en esto de las emociones tendemos a juzgar mucho, a criticar, como decir, ay, es que cómo te pones triste por esto, o cómo es posible que esto te enoje. Cuando realmente más bien es, oye, por algo quizá a esta persona le da tristeza esto, o quizá por algo le está enojando. Yo no sé qué hay con su historia, con su pasado, con su formación. Incluso hay gente que tiende más a ciertas emociones, a sentirlas corporalmente, pues biológicamente, por como te decía que somos todos diferentes. Y ese es precisamente el tema, las luces y las sombras en nuestras emociones. Y bueno, hay algunas emociones que podamos definir. Yo al principio decía amor, miedo, alegría, tristeza, rabia, pero Sí, hay más. sí, pues hay muchísimas, ¿no? Podríamos hablar de muchas emociones, desde la ansiedad, la envidia, los celos, el asombro, el entusiasmo, muchísimas. Sin embargo, nosotros en el coaching ontológico partimos de 7 emociones básicas y desde ahí, pues, como que la mayoría de las emociones giran alrededor de esto, ¿no? Que son la tristeza, el miedo, el enojo, la alegría, la ternura, el erotismo y la gratitud. Y desde estas emociones básicas es que trabajamos mucho. Incluso hay formas de verlo hasta en un cuadrante de si tienen mayor relajación o tensión, si producen acercarme o alejarme. Pero esto de las luces y las sombras de las emociones, yo lo llamo así porque en el coaching ontológico no vemos las emociones como emociones buenas, emociones malas. Ya ves que muchas veces decimos hay que buscar emociones que sean positivas o emociones que sean buenas. Y estás en la lucha constante. Exacto, ¿verdad? y tendemos a ver como que hay emociones como la tristeza o como el enojo que son malas, ¿no? Y que habría que evitarlas. Y no, en el coaching ontológico nosotros vemos a las emociones simplemente como las emociones son. Son, para algo existen, y no es que sean buenas o malas, simplemente cada una de ellas tiene una parte que nos funciona, que nos puede servir, y otra parte que no. Yo le llamo a eso la luz de esa emoción, es esa parte que te ayuda, que te puede funcionar, y la sombra de esa emoción es esa parte que no nos ayuda, que no nos es útil, que puede ser destructiva, por ejemplo, o que es negativa, por así verlo de alguna forma. De alguna forma, porque ahorita antes de entrar yo platicábamos precisamente, Javier y yo, de esto, de cuando tienes miedo, a veces puedes decir, es malo tener miedo, pero en muchas ocasiones es bueno tener miedo, porque es cuando lo sentimos, es cuando hacemos algo, ¿no? Claro, mira, el miedo es una emoción que a pesar de esa emoción me permite actuar. Yo actúo a pesar del miedo. Entonces, por ejemplo, la luz del miedo es la cautela. El que yo puedo actuar con cuidado, con cautela, poniendo atención. ¿Y cuál sería la sombra del miedo? El pánico, ese terror que me paraliza y que no me permite actuar. El irte al extremo. El irte, sí, hablando de las luces y las sombras de las emociones, podríamos decir, la luz del miedo es que me permite actuar con cautela y su sombra sería ese extremo ya, el pánico, que ese más bien me paraliza y no me deja actuar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que viene alguien hacia mí y que es una situación de riesgo, gracias a ese miedo yo puedo actuar con cautela, yo puedo quizá esconderme. O correr. ¿no? Claro. Pero el pánico, el terror es ese que me paraliza y entonces ya no actúo, no hago nada y me quedo ahí. Por ejemplo, cuando siento que quizá tengo alguna enfermedad, que algo está pasando y siento miedo, cuando estoy en ese miedo me permite actuar con cautela, entonces voy al doctor, me hago los estudios. Entro en un tratamiento, pero hay gente que le entra ese pánico que entonces se paralizan y no hacen nada. Y ese miedo, que ya no es miedo, que es terror, que es pánico, se quedan así y no van a hacerse los estudios, ni van al doctor. Ni se toman las medicinas. Entonces, eso es la sombra del miedo, porque ahí es algo negativo, me está afectando. No me funciona eso. Claro, vámonos un corte, ¿qué te parece, Javier? Perfecto. No se vayan, quédense con nosotros, continuamos con este interesante tema, las luces y las sombras de nuestras emociones. Márquenos 80002300, aprovechen que está aquí Javier Alart,
coach ontológico y además autor de Los ojos de luna y El fin de los cometas, que más adelante también platicaremos de esto. No se vayan, regresamos. Y regresamos con más aquí en Así Somos, 10:45, ya tenemos 13 grados centígrados. Platicando con Javier Alart, coach ontológico, acerca de las luces y las sombras en nuestras emociones. Y ahorita antes del corte, Javier, nos hablabas del miedo, pero ahora también es importante tocar la tristeza. Cada vez que hablamos de emociones, viene a mi mente la película Intensamente. Así es, es maravillosa y es un ejemplo padrísimo de entender esto de las emociones, de que no hay emociones buenas ni malas, todas sí nos pueden ayudar para algo en cierto grado, ¿no? Hablábamos del miedo, un poco de miedo me puede ayudar para tener cautela, para ser precavido, para actuar con atención, pero el otro extremo, esa sombra del miedo, es ese terror que me paraliza. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que mucha gente evita, que no les gusta, y sin embargo la tristeza tiene una luz muy bonita y es que me conecta con lo que realmente me importa. Esa es la luz de la tristeza. Yo cuando me permito escuchar mi tristeza, me puedo conectar con las cosas que a mí verdaderamente me importan. Si te fijas en la película, para quienes vieron la película de Intensamente. Yo la vi 2 veces. Sí, yo también. La tristeza es como que todos la querían alejar y no, tú aquí quédate en este circulito y no te muevas porque tú no sirves. Y no le toques y no sientas. Y entonces, y eso es en lo que caemos los seres humanos, en pensar que la tristeza no nos sirve. Y sin embargo, cuando había una situación ya tan delicada, cuando la niña, bueno, aquí lo voy a quemar un poquito para quienes no la han visto, pero hay una parte donde la niña se está yendo de casa y gracias a que la tristeza entra en acción y que por fin la dejan actuar porque todas las emociones ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Entonces no la dejaban y dicen, a ver, tristeza, ahora sí, pues actúa, a ver si puedes hacer algo. Y cuando la niña se permite estar triste, se conecta con lo importante que es la familia para ella. Y gracias a esto se detiene y no se va y regresa. Entonces fíjate cómo aquí quien salvó la situación fue la tristeza, porque cuando la niña escucha esa tristeza, se conecta. Incluso hay una escena también del elefantito que cuando se pone a llorar y que ahí está la tristeza acompañándolo, después de eso ya se siente bien. Entonces, cuando evitamos la tristeza, muchas veces pasamos por alto las cosas que son importantes para nosotros. Si yo, por ejemplo, tengo una discusión muy fuerte con mi hermana y de pronto me empiezo a sentir muy triste y yo quiero evitar esa tristeza y digo, no me quiero sentir triste, me voy a ir de parranda con mis amigos. Lo bloqueas. Lo bloqueo y entonces quizás se puede enfriar la relación y mi hermana va a decir, bueno, pues no le importa. Y se va pasando el tiempo y de pronto ya nunca arreglamos la situación. Si yo me empiezo a sentir triste y yo permito esa tristeza y digo, a ver, ¿por qué estoy triste? Quiere decir que es importante para mí la relación con mi hermana y desde ahí puedo actuar y decir, la voy a buscar, le voy a pedir perdón. Y arreglar la situación. Entonces esa es la luz de la tristeza que nos conecta con lo que es importante para nosotros. ¿Y cuál sería la sombra de la tristeza? Pues la depresión, ¿no? Quedarte ahí. Es extremo, la depresión, que se puede después volver un estado de ánimo y ya quedarme ahí, quedarme como empantanado en la situación, no darle la vuelta y se puede formar también, se puede combinar con enojo y formarse el resentimiento. Pero entonces la tristeza sería así. La luz es que me conecta con lo importante y la sombra sería la depresión, ¿no? Sí, irse al extremo. Irse al extremo. ¿Qué otra? El enojo, la rabia o la ira, como le quieran llamar. El enojo, hay mucha gente también que lo evita por completo. Y aquí nos podríamos meter en muchos temas y hablar con más detalle porque hay gente que quizá vivió situaciones de violencia en su niñez, entonces lo evitan a toda costa, el enojo y son personas súper tranquilas. Pero a mí me sirve también tener un tinte de enojo en mi vida, o sea, saberme enojar un poquito. ¿Por qué? Porque el enojo me permite poner límites, me permite decir basta, me permite defenderme, me permite quizá salir de una situación peligrosa. Imagínate cuando están abusando de mí en el trabajo o una mujer que están abusando de ella quizá verbalmente, con acoso. Si yo no tengo un poquito de enojo a la mano y esa emoción, yo no voy a poder poner límites, decir basta, poner un alto.
ese sería la luz del enojo, ¿no? Claro. Que me permite ser resolutivo. Y regresando a esto de la película, hay una parte donde la niña, en Intensamente, donde la niña jugando hockey logra anotar, y ahí fue el enojo el que entra en acción, porque también me permite ser resolutivo, un poquito de coraje para lograr lo que yo quiero. Claro, ¿no? cuando a veces tenemos temor, fíjate, a veces se nos juntan muchas emociones, ¿no? Al mismo tiempo. Tal vez puedes estar viviendo un momento, una situación en tu vida donde tienes miedo, porque tal vez tienes miedo a perder algo, no sé, alguna parte del trabajo. Entonces, como dices, Javier, que de repente te sientes que no has avanzado, que no has crecido, que viene alguien o algo, y de repente dices, entra ese tantito enojo. Y eso también te hace ser mejor persona. Claro. Y hacer mejor las cosas y crear cosas mejores, y te hace avanzar. Me hace avanzar porque el enojo también un poquito de enojo me hace ser resolutivo, Ajá. conseguir mis objetivos. ¿Cuál sería la sombra del enojo? La violencia, ¿no? La violencia y herir a otras personas, ya cuando hiero con mis palabras, cuando hago daño. Pero entonces la luz del enojo es eso, es que me permite poner límites, decir basta, defenderme, defender lo que es mío. Y la sombra del enojo es la violencia y el herir a otras personas. Es que debe haber entonces un equilibrio constante, ¿verdad? Las emociones debemos de tener ese equilibrio, ni muy, muy, ni tan, como dicen, ¿no? Así es, pero en el coaching le decimos habitarlas, o yo a veces le digo también como permitir que existan, ser consciente de ellas, también ser conscientes. Si yo soy una persona que me enojo, ser consciente de cómo se manifiesta ese enojo, para darme cuenta cómo es en mi cuerpo, cómo es que se tensan mis manos, mi respiración es acelerada, y ahí me doy cuenta que estoy enojado tal vez, ¿no? Y cómo de ahí poder controlarlo también a través de mis pensamientos o a través de mi respiración. Todas las emociones tienen pensamientos asociados. Hay pensamientos que están asociados a ellas, y también a través de los pensamientos es una forma en la que yo puedo manejar estas emociones, ser consciente de lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, el enojo está asociado a un pensamiento de injusticia. Cuando yo pienso que algo es injusto, eso me produce el enojo. El enojo. Así es. El miedo está asociado a un pensamiento de una posible pérdida. Yo cuando pienso que hay algo que puedo perder, ya sea mi vida, mi trabajo, una parte de mi cuerpo, mi confianza, lo que sea, eso me genera el miedo. La tristeza está asociada a un pensamiento de pérdida. Yo cuando pienso o juzgo que perdí algo, me provoca pérdida. El ejemplo más claro es la muerte de alguien, pero también puede ser cuando yo pierdo una relación, cuando pierdo la confianza en alguien, cuando pierdo algún objeto que era importante para mí, mi mascota, cuando pierdo poder, cuando pierdo una amistad. Eso es la tristeza. Y bueno, otra emoción es la alegría. Así es, sí, la alegría, una emoción pues tan bonita, que por supuesto también tiene su luz y su sombra, y la luz de la alegría es esta capacidad de celebrar las cosas buenas, de celebrar la vida, de inspirar a otros. ¿Estás de acuerdo que cuando alguien es alegre, inspiras al otro? Tú le sonríes. Claro. Cuando Contagias. Alguien te sonríe, te contagia. Cuando alguien te sonríe, tú le sonríes de regreso. Esa sería la luz de la alegría, que está conectada también con la gratitud, la alegría. ¿Y cuál sería la sombra de la alegría? Pues un poco la trivialidad. Cuando todo es trivial y cuando todo es motivo de una broma, que no me tomo las cosas en serio, que si estoy en una junta o en una clase, por ejemplo, y que de todo quiero hacer broma, de todo, y impido el aprendizaje mío y de los demás. Esa sería la sombra de la alegría, ¿no? Que ya no es una alegría genuina, sino que todo es jajaja y la broma. Claro, nada en serio. Nada en serio. Nada en serio, y no ven la vida, ¿verdad? Como debe de ser, y todo es broma. Y a veces conocemos personas así, ¿no? En el transcurso de nuestra vida, donde dice, a ver, ya estamos trabajando o estamos en una situación seria, vamos a actuar con seriedad. Con seriedad. ¿no? Con seriedad. Sí. Y bueno, estas son miedo, tristeza, enojo, alegría. Hay angustia también. ¿Angustia puede llamarse que es una emoción? Sí, por supuesto. Y la angustia está muy relacionada. Podríamos encasillarla como con el miedo. Y la ansiedad es una emoción donde hay miedo a una posible pérdida, por ejemplo, o miedo a que me suceda algo. Sin embargo, también hay mucha incertidumbre. Yo pienso que haga lo que yo haga, nada me va a sacar de esta incertidumbre.
Y eso es cuando se genera la ansiedad. Porque, por ejemplo, con solo el miedo que me permite actuar con cautela, yo sé que si viene el león y yo corro, me puedo salvar, ¿no? Pero en la ansiedad hay un pensamiento de que yo haga lo que haga en este momento, nada me va a sacar de esta incertidumbre. Claro. Cuando me quedo atorado en un elevador o cuando no me han contestado de una entrevista de trabajo, ¿no? Que yo haga lo que haga en este momento, nada me va a sacar de la incertidumbre porque tengo que esperar y me genera esa ansiedad. ¿Ansiedad se puede decir que es lo mismo que angustia? Yo diría que no, porque angustia, por ejemplo, cuando hay una situación de miedo, yo lo podría entender también como angustia. Yo creo que ya es dependiendo si es angustia, más bien yo ahí lo que preguntaría es, a ver, cuéntame qué situación es, ¿no? Okay. Y ya esa situación yo te podría decir, bueno, se parece más al miedo o se parece más a la ansiedad o quizás una combinación ahí de miedo con tristeza, por ejemplo, no sé. ¿Importa de algo? Me imagino que sí. El saber definir claramente nuestras emociones. Por ejemplo, decir, hoy o en este instante yo estoy sintiendo ira. El sentirlo, el reconocerlo, sí, nos ayuda, ¿no? Totalmente, porque desde ahí las emociones nos predisponen a actuar. Una de las definiciones de la emoción es una predisposición a la acción. Y dependiendo de qué emoción sea, yo estoy predispuesto a actuar de una o de otra forma. Hay veces que yo digo, me siento triste estoy triste, y cuando de pronto me preguntan, oye, pero a ver, ¿qué es lo que perdiste? ¿Qué perdiste o qué estás perdiendo? Yo digo, no, nada, pero más bien como que siento que podría perder mi relación o podría perder. Entonces me dicen, o yo puedo ver que no es tristeza, que es miedo, porque es una posible pérdida. Todavía no hay nada que yo perdí. Y es bien importante notar esto porque la tristeza me predispone a aislarme, a no actuar, a esconderme, a alejarme. Y en el miedo yo todavía puedo actuar con cautela, con atención, pero todavía yo puedo actuar. Y entonces el que haya alguien que nos ayude a definir, vamos a tomar las mejores decisiones al momento de elegir qué vamos a hacer. Exacto, así es, y por eso es tan valioso cuando cuando nos acompaña un coach o alguien externo que nos da una mirada y que nos ayuda con preguntas y que nos dice, oye, a ver, ¿qué estás pensando al respecto? Y que ahí nos ayuda quizá a entender que no es esta emoción en la que estamos, sino que es otra, ¿no? Y a tenerla bien clara. Vámonos a un corte, ¿qué te parece, Javier? Perfecto. ¿Pero qué creen? Javier se queda con nosotros otro momentito más. Quédense aquí, 8000-2300. Aprovechen, márquenos cualquier duda, pregunta o comentario. También nuestro Twitter, @elsaverónica13. Ya volvemos, rapidito. Regresamos, 11:03, 14 grados. Ya subió otro grado más. Yo creo que el día va mejorando, ¿verdad, Javier? Así es. El día va mejorando. Ojalá que así siga. Ojalá que así siga. Yo la verdad es que muero de frío, pero eso tampoco nos debe de quitar el buen ánimo, ¿verdad? Ya por supuesto que no. Hay personas que dicen, está lloviendo, está nublado, el día está terrible, me siento triste. ¿Por qué llega a afectar esto? En las emociones, lo externo normalmente es lo que nos afecta, ¿no? Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, quizás sería bueno platicarlo. ¿Qué genera una emoción? ¿No? Normalmente decimos es un hecho, un evento, lo externo lo que genera una emoción. Por ejemplo, no sé, se me ponchó la llanta del carro, eso es algo externo y eso me está generando el enojo. Uh-huh. Y sabes que el evento o el hecho no es lo que genera la emoción. El evento es neutro, el evento simplemente es. Y lo que genera la emoción es el pensamiento que está asociado a ese hecho o a ese evento. En el coaching ontológico lo llamamos el juicio asociado, lo que yo juzgo con respecto a lo que está pasando. Por ejemplo, imagínate que voy en el carro con mi sobrino uh-huh. y que lo voy a llevar a la escuela y después tengo una junta de trabajo muy importante y llevo el tiempo justo y en el camino se me poncha la llanta. Y eso a mí, ¿qué emoción me va a generar? Pues enojo, ¿no? Me voy a enojar, me voy a sentir porque es injusto, porque yo tenía el tiempo contado. Entonces estoy muy enojado y de repente imagínate que volteo y mi sobrino está feliz. Él está alegre. ¿Por qué? Porque no va a llegar a la escuela,
porque va a pasar el día con su tío, porque le gusta esto de cambiar llantas. Entonces, fíjate cómo... Es el mismo evento. Es el mismo evento, es exactamente el mismo. La llanta se ponchó. Yo estoy enojado y él está feliz, él está alegre. No está generando la emoción, la ponchadura de la llanta. Lo que la genera es los pensamientos que están asociados a eso. Mi pensamiento asociado a la llanta ponchada es injusto porque no voy a llegar a la junta, yo lo tenía todo planeado. Y el pensamiento de mi sobrino asociado a esa ponchadura es, esto hay que celebrarlo, es algo bueno porque no voy a ir a la escuela, porque voy a estar con mi tío, etcétera. Entonces esto es bien importante de ver cómo los eventos por sí solos no son ni positivos ni negativos, sino lo que yo pienso con respecto a lo que está sucediendo. Y aquí es donde nos damos cuenta, ¿no? Porque cuántas veces conocemos a personas. Yo tengo amigas que las veo desde mi punto de vista y dices, qué padre. Hay situaciones que vivimos parecidas, mas sin embargo yo veo a mi amiga de enfrente que lo toma de otra manera. Tal vez no se angustia, no se preocupa y disfruta de la vida. Sí, así. Y dices, ¿cómo si estamos pasando lo mismo, cómo ella ve la vida de otra manera? Sí, y esto es por lo que tú juzgas con respecto a eso que está pasando. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo en el coaching ontológico, los juicios asociados con las emociones. Ese pensamiento que yo asocio a lo que está sucediendo. Cuando es una pérdida, por ejemplo, para mí puede ser algo importante. Para ti no, entonces como para mí yo estoy juzgando que perdí algo importante, yo pienso que eso es una pérdida importante para mí, me genera tristeza y para otra persona no. Por ejemplo, cuando la pérdida de un trabajo, a alguien le puede dar mucha tristeza y alguien lo puede celebrar quizá porque es algo bueno. Entonces eso es importante verlo, como decía en el otro bloque, la tristeza está asociada a un pensamiento de pérdida. El miedo está asociado a un pensamiento de posible pérdida. Yo pienso que puedo perder algo y eso me genera el miedo. El enojo o la rabia está asociado a un pensamiento de injusticia. Cuando yo pienso que algo es injusto, me produce el enojo. Y esto es importante porque si yo estoy enojado y yo sé que el enojo está asociado a un pensamiento de injusticia, me puedo yo preguntar, a ver, injusto ¿por qué? Como empezar a desafiar mis propios juicios, como ¿no? a desmenuzar, sí, ¿no? Mis como que yo digo, a pensamientos. ver, estoy enojado y si eso es porque yo juzgo que es injusto, yo pienso que es injusto, pero pues injusto ¿por qué? A ver, ¿quién dice que las cosas deberían de ser así, no? O quién me dijo que... Entonces desde ahí puedo decir, no, pues la verdad es que no es injusto y eso me puede ayudar a salir de ese enojo. La alegría también está asociada a un pensamiento o a un juicio que es de celebración, de qué bueno lo que está pasando. Ojalá que pasara más de esto. Hay otra emoción que es la ternura también. Uh-huh. Fíjate que la ternura, de todas las emociones, es la única emoción que está comprobada que puede reducir el ritmo cardíaco. Te puede bajar los niveles, o sea, el ritmo cardíaco con la ternura. Esa ternura es la que yo siento cuando estoy con un bebé, o quizá con la pareja, o con el abuelito. Y esa ternura es cuando yo tengo un pensamiento de amor o de protección. Es como si te relajaras, te diera paz. Te relaja, exacto. La ternura te relaja y te reduce la frecuencia cardíaca. Yo lo que pienso es, mira, esto me gustaría protegerlo, o a esta persona, o sale algo ahí de amor, de cariño, ¿no? También tendrá sombra la ternura. Pues sí, y es la sobreprotección. Ok. La luz de la ternura es esa protección, esa capacidad de querer, de demostrar cariño, pero también su sombra es la sobreprotección. La sobreprotección, e incluso quizá podría ser como la frialdad, o sea, de que cuando estás todo así de que, ay, sí, mi cosito, pero que realmente no es genuino, es de claro. Cariño, ¿no? No, y más cuando uno no está acostumbrada, ¿no? Así es. ¿A poco sí será verdad eso? Así es. Ya se siente como la sombra, ¿no? La sobreprotección. Sí, y hay otra emoción básica que en el coaching ontológico hablamos de ella y es el erotismo. Y el erotismo no necesariamente está relacionado con la parte sexual. Claro que también, ¿no? Pero no necesariamente por ejemplo, hay poesía, hay música que tiene alto contenido erótico y el erotismo es como la capacidad de ser uno con lo otro, como el fundirse con
con la naturaleza, por supuesto con otra persona, pero también hay poesía que cuando habla de la montaña, de la naturaleza, que sientes que estás siendo uno mismo con eso, y eso también es el erotismo. Entonces, pues el erotismo también tiene una luz, pero también tiene una sombra, y si lo vemos en la parte sexual, pues es esa perversión, y por eso surge la pornografía, etcétera, ¿no? Y para terminar con las emociones básicas, es la gratitud. Esa es una emoción donde es muy linda, ¿no? esa celebración por la vida, y además sabes que está estrechamente relacionada con la alegría. Nosotros en el coaching ontológico afirmamos que si no hay gratitud, hay muy poca cabida para que haya alegría, y eso es algo pues muy bonito, ¿no? La gratitud es simplemente el agradecer la vida, el agradecer la naturaleza, el agradecer el despertar y ver el sol y decir gracias por el sol, o ver un animalito, decir, sentir eso que a veces no sabemos describir, pero que yo sé que la gente que nos escucha lo han sentido. Lo han sentido. Es una emoción muy bonita. Qué lindo tema realmente, las luces y las sombras de nuestras emociones, el saber diferenciarlas, como mencionas, Javier, el dejarlas bien claras para nosotros poder tomar nuestras mejores decisiones. Y lo mejor aún, tener un coach ontológico así de cabecera, porque a veces, como no somos especialistas obviamente, ni expertos como ustedes en esto, pues a veces vamos tomando decisiones equivocadas una y otra vez, o aprendemos algo, pero después nos equivocamos en otra cosa. Y qué interesante es que la gente sepa y pueda entender que necesitamos, ¿no? Que necesitamos una guía para tomar las mejores decisiones y poder nosotros ir conociendo nuestras emociones. Y bueno, antes de terminar, para pedirte tus datos, Javier, platícanos un poquito de este libro que tú escribiste, Ojos de Luna y el fin de los cometas. Me decías que es una novela. Es una novela, sí, es una novela género juvenil adulto. Fue publicada por Alfaguara, que Alfaguara es parte de Penguin Random House, que es un grupo editorial muy grande, me parece que es el más grande del mundo, y fue lanzado el libro en marzo de este año. Ya lo presenté recientemente en la Feria del Libro de Monterrey, está actualmente en casi todas las librerías, y es una novela... ¿De qué trata así un poquito? Es una novela de muchos viajes. La protagonista es una joven, se llama Luna. Uh-huh. Ella tiene 17 años, y la historia inicia cuando ella escapa de un lugar donde había estado encerrada muchos años, y en esta huida comienza a viajar por muchos lugares de Europa. Comienza a viajar en tren, entonces yo describo muchísimas ciudades en Europa, te describo las sensaciones de estar ahí, los olores, los sonidos, la gente. ¿Tú los viviste para poderlos expresar? Yo viví un par de años por allá, okay. Entonces me inspiré en esto y yo te platico acerca de estos lugares. Conoce por ahí a su primer amor, entonces también tiene amor la historia, tiene su parte romántica y tiene mucho misterio. Es una novela de muchos viajes, de amor y de misterio. Y además ella, la protagonista, no solo está viajando por diferentes lugares, sino que también es un viaje de autodescubrimiento. Ella en su adolescencia pues comienza a descubrirse, a encontrar qué es esto de la libertad, qué es el amor, quién soy realmente, qué significa convertirse en adulto y cuáles son los precios que tengo que ir pagando, ¿no? Por esa libertad que a veces se confunde, como los adolescentes, quiero ser libre, y no se dan cuenta que hay cosas que tengo que ir yo aprendiendo y que me van convirtiendo en adulto. Entonces es un libro para jóvenes y adultos de muchos viajes, de mucho misterio y de mucho amor. De mucho amor. Qué interesante. Y bueno, tanta falta que nos hace, ¿no? Con tanto estrés y tanta corredera que vivimos día con día, el poder sentarnos a leer un buen libro, una novela que nos haga fantasear, ¿no? Así que es. Nos haga imaginar. Sí, y además, ¿sabes qué? Que está llena de emociones esta novela. Pues yo, aunque es una novela que no es ni de superación personal ni desarrollo humano, pero mi formación como coach ontológico me permitió llenar el libro de emociones. Entonces, todos los personajes viven un montón de emociones, el asombro, el enojo, el resentimiento, hablo por ahí del perdón. Entonces, cuando el lector está leyendo el libro, yo lo construyo, me meto tan profundo a construir las emociones de los personajes que el lector se puede sentir identificado y de decir, mira, así como Luna siente esta nostalgia, sí es cierto, así se siente, así lo he sentido yo. Mira la tristeza cómo se manifiesta en el cuerpo, así me pasa a mí también. Entonces, es algo pues muy bonito, ¿no? Ojalá lo puedan leer, Los Ojos de Luna y el fin de los cometas.
Los ojos de luna y el fin de los cometas. Oye, y bueno, ahora que dices esto, que tú plasmaste ahí todas estas emociones que tú sabes y dominas como coach ontológico, ¿por qué escribir una novela y no escribir, por ejemplo, un libro de motivación? O como mencionabas ahorita, ¿no? Sabes que, pues, esto de ser escritor, pues es otra faceta mía. Yo empecé a escribir desde los 10 años, más o menos. Publiqué mi primer libro cuando tenía 24 años y, pues, me encanta. Y yo lo que quise hacer quería hacer una novela entretenida, de mucha aventura. Además, quería yo compartir con la gente los lugares que yo había conocido en Europa y además, yo decía, ¿por qué no? A través de una novela hablar un poco de las emociones, sin hablarlo así como explícito, sino teñir a estos personajes de diferentes emociones que cuando tú lo vas leyendo te puedes identificar con el perdón, con el resentimiento, con muchas cosas ahí. ¿De dónde eres, Javier Alarz? Nací en la Ciudad de México. ¿En México? Y radico en Monterrey. ¿Desde hace muchos años estás acá? 5 años, más o menos. 5 años, sí. Tienes poco tiempo. Tengo poco, sí. Antes de esos 5 años fueron los 2 años que estuve viviendo en Europa, que fue cuando... después de esto escribí este libro. Pues muchísimas felicidades. Se antoja realmente, ¿no? Leer una buena novela, el poder viajar, crear, imaginar y sentir todas estas emociones que tú plasmaste aquí en este libro, Los ojos de luna y el fin de los cometas. ¿Dónde la gente te puede localizar? ¿Tienes algunas redes sociales? Sí, mira, pues estoy en Facebook. Tengo ahí una página que es Javier Alarz de Landa. Mi apellido se escribe A-L-L-A-R-D, de dedo al final. O sea, Alarz de Anda. De Landa. Del Anda. De Landa. ¿Separado? Sí. Si me buscan como Javier Alarz, Alarz es con doble L, ahí aparece mi página en Facebook. Yo lo digo constantemente, yo respondo todos los mensajes de todos mis lectores, de toda la gente que me escribe. Me encanta, además me motiva muchísimo para seguir escribiendo, tanto con mi faceta como coach o como mi faceta como escritor. Me encanta recibir mensajes, los respondo todos. Estoy en Twitter también como Javi Alarz, pegado. Les repito, mi apellido se escribe A-L-L-A-R-D. Y bueno, mi mail también javier.al@outlook.com. Pues muchísimas gracias, Javier. Qué placer tenerte con nosotros. Espero que no sea la primera vez que te tengamos pronto aquí de nuevo y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Excelente semana. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Vámonos un corte y no se vayan, ya volvemos.